Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda jornada de este seminario. En este momento del seminario nos toca hablar sobre los medios y los nuevos medios. Para eso me acompañan a mi izquierda Fernando Ruiz, es doctor en Comunicación Pública en la Universidad de Navarra, profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Austral, director del seminario Periodismo y Democracia y autor de Otra Grieta en la Pared, Informe y Testimonio sobre la Nueva Prensa Cubana. En el centro, Alejandro Alfie, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés, y además de ejercer roles como director y profesor, es ayudante de la maestría que realizó y codirector del Grupo de Investigación sobre las Nuevas Lógicas de los Multimedios en el sector infocomunicacional, que tiene financiamiento de la universidad bajo el programa UBACIT 2010-2012. Es redactor del diario Clarín, especializado en medios y libertad de expresión y autor de la novela Después del 11 de septiembre, Hambre de piel en la sociedad de control. En el otro extremo de la mesa, el doctor Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona y docente de posgrado en las Universidades Nacionales de Quilmes, Buenos Aires y La Plata, y en la Universidad de Diego Portales de Chile. Fue coautor de Periodistas y Magnates, investigación sobre la estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina, y Pensar los medios en la era digital, publicación que analiza las instancias del paso de un modelo analógico a otro digital en el ámbito de la comunicación. Luego de esta breve introducción, ya me voy a callar y le voy a dar paso a los expositores. Luego de que ellos finalicen, vamos a poder hacer unas preguntas para enriquecer el debate. Por favor. Yo preparé un breve texto que, en función al pedido de los organizadores, intenté vincular las palabras mágicas, las palabras clave que tiene el título del seminario y el título de este panel, para tratar de ofrecerles a ustedes una visión de lo que me parece a mí que tiene que ver el periodismo con la construcción de la memoria histórica. Acá hay un primer comentario. Cuando se habla de memoria histórica en la Argentina se habla de los 70. Es decir, no se habla de una memoria que integra todas las épocas, todos los sectores sociales, sino que hoy por hoy hablar de memoria es casi un eufemismo para referirnos a lo que ocurrió en los 70. Yo solo dediqué 4 años de mi vida a estudiar los 70. Mi tesis doctoral está referido a la historia del diario La Opinión de Jacobo Timerman, que nació en mayo de 1971 y murió prácticamente en mayo de 1977, que es un buen recorrido de la década del 70. Por lo tanto, había prometido ya abandonar este estudio sobre la década del 70, pero por supuesto es absolutamente imposible. Simplemente me quedó claro a mí, recorriendo la historia de la opinión, que a diferencia de lo que se suele escuchar, la década del 70 fue muy racional. En la medida que uno va siguiendo día a día, semana a semana, cómo se va construyendo la década del 70, uno lo que encuentra es una lógica muy racional. No encuentra la irracionalidad con que a veces la juzgamos. Hay actos que se van encadenando, hechos, ideas, concepciones del mundo, concepciones de la democracia, que lógicamente van configurando lo que fue esa década terrorista en un país bastante culto y en un país bastante moderno para la época, para tener que recaer en esa barbarie que fue la década del 70. Desde los medios, lógicamente, se construye y se reconstruye la historia. Ustedes
habrán escuchado que el periodismo construye el primer borrador de la historia. En realidad, el periodismo construye el primero, el segundo, el tercero y varios borradores de la historia, y está siempre reescribiendo la historia, tanto es así que a mí me parece que la historia nunca sale de ser borrador. Siempre es un texto móvil, y yo tengo para mí, esto es puramente una impresión personal, que cada alrededor de 30 años se reescribe completamente la historia de los países. Hay un proceso en el cual participan los medios de comunicación a través de la recordación de aniversarios, la recordación de personas, que van redescubriendo, reubicando, si ustedes quieren, reciclando personajes, hechos e ideas de la historia o enterrando otras. Y cada 25 o 30 años hay un planteo global que toma todas esas micro reformas que se fueron haciendo en el discurso histórico y presenta un nuevo relato global de la historia de un país. Pero por supuesto esto es tremendamente discutible. Yo di 30 años por decir lo que a mí me parece que puede ser. Yo siento incluso que en la edición de las historias argentinas integrales en este país, por supuesto, cada 25, cada 30 años se producen reediciones completas de la historia. Lo que está implicando que los editores ven que hay un montón de material nuevo que hay que volver a reelaborar en un nuevo relato. Y en ese proceso de reescritura, lógicamente, el periodismo cumple una función central porque, ya les digo, a través de la revisación de aniversarios, recordación de personas, de hechos, de ideas, de personajes, está continuamente reescribiendo esta historia, que como digo, termina siempre siendo un borrador. Pero a su vez los medios cumplen una función adicional en la construcción de la memoria, que es una función a mí me parece muy importante, que es un vínculo intergeneracional. En los medios se produce un diálogo de generaciones sobre las distintas interpretaciones generacionales que hay sobre distintos hechos de la historia. Cuando a mí me tocó estudiar el diario La Opinión, yo en un momento me pareció ver que en La Opinión había dos generaciones trabajando como periodistas. Es un diario que, para los que no son de la Argentina, que creo que son la mayoría de la Argentina, pero para los que no lo son, es un diario que fue muy importante, políticamente muy activo, ideológicamente muy culto, muy inteligente y periodísticamente también muy profesional, y que duró desde el año 71 hasta el 77, como ya dije. Y entonces había dos generaciones importantes, centrales, que era la generación del 40, que era la generación representada por el director, por Jacobo Timerman, y la generación del 20, y la generación del 40, que estaba representada por un periodista muy importante en la fundación de La Opinión y que sigue siendo muy importante en Argentina, que es Horacio Berbisky. Y entonces, en el diario La Opinión, esa interacción entre la generación del 20 y la generación del 40 fue construyendo finalmente la visión editorial que La Opinión tenía de la realidad argentina y mundial, que lógicamente era una visión distinta. Entonces, entre las dos generaciones fueron construyendo la memoria histórica que la Opinión construía. Por supuesto, estas dos generaciones tenían varios puntos fuertes de disidencia, y una de las principales, si no quizás el principal conflicto o diferencia, era que Timerman veía a Che Guevara por arriba del hombro, mientras que Berbisky lo veía con lentes de aumento. Y eso, en la década del 70, marcó una diferencia central y que luego, por supuesto, terminó con una ruptura muy fuerte en el propio diario.